Voy a comenzar diciendo que este video va a tardar como media hora. Apreciaría muchísimo que lo puedan ver todo. Y es que tengo muchas cosas que decir en este story time. Así que ya saben, se aprecia muchísimo. No se les olvide dejar algún comentario. Si de repente van escuchando en este story time algo que se relacione con ustedes o algo que me quieran decir, pónganlo allá. Y si nunca me habían visto antes, denle click al botón rojo de suscribirse. Story time. Así es, story timing. Un poco de story time antes de irme a dormir. Y es que al parecer ha sido bastante popular, ya que, bueno, mi canal de YouTube tiene cierto nivel de tráfico, pero es por ciertos videos que están en una lista de reproducción, en donde yo hago reviews de X o Y cosas, o doy consejos de amistad, o hago críticas sociales y cosas así. Entonces, estos son los videos por los que más personas entran a mi canal, que pues no tienen que ver absolutamente nada con mi vida, pero lo que me ha estado llamando la atención es que a través de los story times y también de algunas bitácoras que he puesto de mis viajes, la verdad les quiero dar las gracias de que se tomen la molestia de ver estos videos, y también estoy muy feliz de que me sigan pidiendo otros, así que aquí les va otro story time. Ok, este story time aborda una pregunta que me han estado haciendo mucho últimamente, y es ¿por qué vine a vivir a la ciudad de Mérida? Porque en este momento estoy viviendo en la ciudad de Mérida, Yucatán, y aquí me pienso quedar durante un buen rato. Me gusta mucho, amo esta ciudad. Ok, entonces este story time se llama Los últimos meses que pasé antes de venir a vivir a Mérida. O quizás lo corte un poco más, qué sé yo. Muy bien, les voy a empezar a contar desde cómo surgió esto de venirse a vivir a Mérida y toda la cosa. No voy a profundizar demasiado, pero en sí la idea surgió hace mucho tiempo, cuando mis papás aún estaban juntos, y es que estaba como que dentro de sus planes en algún momento venir a vivir a Mérida, y pues yo no estaba peleado con la idea, a mí me gustaba mucho. ¿Qué haces, mijo? ¿Ah? ¿Qué haces? Estoy aprendiendo griego bíblico. Pero pues las cosas no sucedieron como pues yo tenía previsto, y pues por X o Y razón terminé estudiando la universidad en la ciudad de Chetumal, lo cual estuvo muy chido porque pues a partir de esto me acerqué a un ministerio y encontré muchos amigos, y fue un momento de mi vida muy chido. Ahora, surgieron diversas cosas que a lo mejor algún día les pueda contar en un story time, pero llegó un momento en que llego a la ciudad de Mérida para poder, pues sí, les voy a decir las cosas como son, para poder salir de un periodo de depresión muy grueso que tuve en mi vida. Y en ese momento tenía algunos amigos que estaban viviendo aquí, pero había uno en especial que siempre me había dicho que lo fuera a visitar por temporadas, así que decidí quedarme un tiempo y empezar a ver cómo eran los alrededores y retomar amistades viejas, y me empezó a hacer la idea de vivir en Mérida, pero al final de cuentas tuve que regresar a Chetumal para poder estudiar la maestría. Así que sí, dije, bueno, algún día voy a regresar aquí a Mérida, pero pues no va a ser en este momento necesito estudiar. Ahora, los últimos meses que viví en Chetumal fueron meses muy intensos. No puedo decir que fueron los mejores de mi vida, porque en realidad eran muy difíciles. El levantarse a trabajar desde la mañana era muy difícil. El hecho de saber que otro día iba a ser casi igual al anterior era muy difícil, pero aún así lo soportaba como buen campeón que soy. Pero primero déjenme darles un poco de contexto.
y es que cuando yo me fui a estudiar la maestría de vuelta a Chetumal, pues yo no vivía en Chetumal, yo vivía en un lugar que se llamaba Huaypish y pues ahí vivía mi familia, pero yo tomé la decisión de irme a Chetumal para poder estar más cerca de todas las cosas que sucedían en la maestría, que a lo mejor alguna vez se lo cuente a ustedes en un próximo vlog. Bueno, sí, contexto. Yo salgo de mi casa y me voy a vivir a Chetumal, pero me voy a vivir con mi abuelita y pues la estaba apoyando en lo que yo pudiese, ya que ella tenía un tipo de enfermedad muy recurrente que al final de cuentas resultó ser un tumor maligno de cáncer. Sí, algo que nos golpeó mucho a toda la familia, pero pues ahí estaba yo para ella y durante este tiempo el casero, que teníamos un tipo de trato con él desde que empezó a rentarle la casa a mi abuelita, de buenas a primeras nos dijo que ya iba a vender la casa, así que la necesitábamos desocupar, pero ni siquiera esperó mucho y empezó a meter personas así de la nada para que estas personas pudiesen ver la casa, ver los interiores y todo eso, y a veces nosotros estábamos ahí y a veces yo estaba en mi cuarto y de repente se metía el casero con personas X para que vieran cómo era la estructura de la casa, cómo era mi cuarto, y no sé, eso no lo soporté. Y bueno, como nos había pedido la casa, le decidimos dar la casa y yo comencé a buscar otra casa para poder habitar, alguna casa que estuviese cerca de esa zona, porque yo ya había acabado la maestría o estaba acabando la maestría y pues estaba empezando a trabajar. Entonces necesitaba estar cerca de mi trabajo y aparte era un buen lugar porque no tenía que gastar yo mucho en transporte, porque estaba cerca de un supermercado, estaba cerca del cine, estaba cerca de todo. Entonces encontré una casa en un lugar que al parecer era muy tranquilo y bueno, digo era porque en ese momento tenía supervisión las 24 horas por patrullas. Se veía bonito el vecindario, teníamos buenos vecinos. Decidí cambiarme, pero pues mi abuelita no pudo estar mucho tiempo allá porque empezó a viajar a Mérida para que le hicieran el chequeo y algunos estudios por este problema que ella tenía. Y hasta que llegó el momento en que tuvo que irse a vivir a Whitefish con el resto de mi familia y yo me quedé solo y comencé a vivir solo en esta casa, pero luego me di cuenta que no podía sostener yo todos los gastos porque la verdad el dinero que estaba ganando era muy poco, o a lo mejor no muy poco, pero sí muy limitado. Yo la verdad al final de estudiar la maestría pues tenía un montón de ilusiones. El revenue que tenía, el ingreso que tenía era principalmente por la beca de CONACYT, pero yo decía, una vez que ya termine de recibir esto de la beca, a lo mejor me puedo encontrar un trabajo en alguna de las universidades o en mi universidad. Y no, simplemente eso no pasó, porque de cierta manera a veces cuando yo iba a una entrevista de trabajo ya le habían ofrecido algún lugar a una persona que era prima o sobrina de fulano de tal, y así sucedía en varias instituciones. Entonces a fin de cuentas comencé a freelancear otra vez con diseño, con traducciones, con clases particulares y otras cosas, hasta que por fin pude asentarme en una institución. Y ese trabajo fue temporal y hubo un chorro de rollos que algún día les voy a hablar acerca de esto, pero al fin de cuentas no me pude quedar con ese trabajo porque el contrato expiró y entonces me fui a otra institución y pues mi lema era: me voy a ir a la institución que mejor pague, porque sé que al final del día no me van a dar prestaciones ni me van a dar seguros de gastos médicos ni nada de eso. Así que al final encontré una institución que se veía muy bonita, muy prometedora y toda la onda, así que acepté. Ahora, antes de que se fuera mi abuelita, no solamente mi barrio, pero todo Chetumal empezó a experimentar una ola de crímenes que yo creo que hasta el día de hoy no han cesado, pero pues estaban como que en su primera etapa cuando yo estaba allá viviendo en un lugar que estaba cerca de Plaza Las Américas. Entonces se daba mucho que asaltaban a las personas, que mataban a fulano de tal, que le incendiaban su casa a fulano de tal. Y en una de esas veces fuimos víctima de robo, de un robo muy feo que hubo en mi casa, en donde robaron mucho equipo que yo necesitaba, que yo utilizaba para mi trabajo y algunas otras cosas más. No quiero ondear mucho en eso porque a lo mejor hable de eso en algún próximo videoblog, pero sí me partió el alma, me afectó mucho este robo
y me cambió mucho la vida y la perspectiva que yo tenía en ese tiempo. Ahora, yo no le guardo ningún rencor en ese momento a quien haya robado mi casa, porque pues todas las cosas suceden por un propósito y pues eventualmente logré reponer las cosas que me había robado e incluso generar el dinero que necesitaba en ese tiempo. Pues a lo mejor eso haya sido una oportunidad porque me sacó mucho de mi zona de confort, y es que con base en este evento empecé a tener problemas financieros muy gachos. Terminé una relación con una chava que yo pensé que iba a terminar casándome con ella, pero al final pues no. Y además de esto, pues empecé a tener muchos problemas y yo ya tenía un problema de salud muy grave, el cual a lo mejor les puedo hablar de eso también en otro videoblog. Voy a tratar de hacer esto lo más breve posible para que se les haga ameno, ¿ok? Ahora, todo esto también chocó con el hecho de que tenía muchos problemas yo en el trabajo donde me metí. Habían muchísimos problemas de los cuales yo no puedo hablar y que a lo mejor no haya sido 100% culpa de las personas que estén ahí, los administrativos y esto y lo otro, pero me fue muy difícil de adaptarme y me fue muy difícil como que conciliar un tipo de relación laboral. Pero ya conforme pasaron los meses logré superar esto y empecé a tener una relación muy estrecha con los estudiantes, y la verdad amé a esos estudiantes, aún lo sigo siendo. Pero pues sí, había muchas cosas, malentendidos, problemas, que si alguien hizo esto, que si alguien hizo lo otro, que si hubo un chisme, cosas así. Son las pequeñas zorras las que echan a perder toda la viñeda. Y yo creo que fueron esas pequeñas zorras las que empezaron a sacarme mucho de quicio en mi vida. Y con todo esto sucediendo, comencé a ganar peso, comencé a sentirme muy mal porque me estaba descuidando. Y por fin logré encontrar un roomie, y la verdad es uno de los roomies más chidos que he podido conseguir, y él me hacía mucho el paro cuidando la casa porque trabajaba desde casa, y además de eso pues la verdad es que era muy colaborativo, nunca teníamos problema de que si nos faltara agua, si nos faltara esto o lo otro, y me llevaba muy bien con él. Entonces esto como que por lo menos me motivaba. Y otras cosas de las que igual me motivaban era el hecho de que empezamos a armar retas de fútbol cerca de donde yo vivía, y entonces creo que comenzamos teniendo una noche cada semana para poder reunirnos y jugar fútbol, y eso me animaba mucho porque en ese momento yo ya no tenía muchos amigos. Los pocos amigos que tenía o estaban en otro rollo, se habían ido de la ciudad o simplemente me habían dejado de hablar. Entonces yo estaba en un momento así como que muy crítico de pues no tengo a alguien con quien rolar o con quien hablar, y pues ahorita acabo de salir de esta relación, y pues lo que más quieres en el momento en que te sientes así pues es una mano que te pueda impulsar, es un hombro en el cual puedas llorar, cosas así que solamente te puede dar alguien que en realidad sea tu amigo. Pero pues yo no podía encontrar a alguien así. Creo que lo más cercano que tenía en ese momento pues era mi perro Chihuahua, y pues no es un humano. Sí saben a lo que me refiero, ¿no? Pero no le veo exclusivamente lo malo a esto, ya que como tenía mucho tiempo para mí, pasaba mucho tiempo orando y pidiéndole a Dios una respuesta, qué es lo que iba a hacer, pidiéndole a Dios que por favor abriera las puertas para que pudiese encontrar un buen trabajo, pidiéndole a Dios confirmación de qué es lo que iba a hacer, o con quién yo iba a poder empezar a salir, con quién podía empezar a tener una nueva relación. Y todo esto se vuelve muy difícil por la presión de las personas. Y eso es algo con lo que yo estaba luchando. Muchas personas de repente se ponían a hablar y decir cosas, y luego yo me enteraba y pues como que no. O sea, yo siempre he tenido el problema de que pues soy una persona que comparte muchas cosas y que por lo menos en la ciudad se conocía en el área del internet. Entonces todos sabían que yo hacía review de cómics, que tenía mi blog y cosas así, y de repente hacían comentarios muy hirientes como, pues ya saben que soy una persona que solamente se la pasa hablando de eso y que no tiene expectativas de vida y cosas así que pues
tratas de no prestar atención a eso, pero pues ahí está. Y todo esto me frustraba y yo al principio como que no podía ver todo el panorama que Dios había puesto en mi vida, porque pues las situaciones iban empeorando, una cosa tras otra. De repente ya no tenía dinero, de repente no podía hacer un trabajo a uno de mis clientes porque no tenía equipo, porque me lo habían robado. De repente tener que lidiar con la presión de tu familia cuando te habla, de mi papá, de mis parientes, todo eso. O sea, llega un momento en que todo se vuelve demasiado cansado. Y pues todo esto se iba en el momento en que yo salía a jugar un poco de básquet para pues mantenerme, aunque sea un poquito en forma, o cuando salía a jugar fútbol. Y pues la verdad yo me llevaba muy bien con los chavos que jugaban fútbol, pero pues más allá como tener una relación de, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir al cine o vamos a rolar esto y lo otro, pues no. Ahora, entre todos los conocidos que yo tenía, habían varios que eran policías y de hecho algunos de ellos atendieron mi caso cuando me fueron a robar. Entonces, pues estos polis me dijeron que, para ser sinceros, esas personas que me habían robado a mí, que pues ya sabían quiénes eran, pero no podían como incriminarlos porque se llevaban todo lo que se robaba, pero pues ya toda la gente sabía qué onda. El problema era que los policías me habían dicho que tuviese mucho cuidado porque en su modus operandi era el detectar un guard como el de mi casa y volver a robar. De hecho, hasta me dijeron, si no se llevaron todo es porque planean regresar. Y efectivamente, trataron de regresar varias veces. Y yo creo que no le he dicho a nadie, pero un día pude alcanzar a ver a los ladrones que estaban en la parte de atrás de la casa. Y yo le llamé a mis amigos que son polis. Y uno de ellos incluso me dijo, ¿sabes qué? Si ves que alguno de estos tipos mete la mano, que lo atraviese con un cuchillo o lo golpee con un martillo o algo así. Y pues hasta le pregunté, oye, ¿y eso es legal? Y me dice, pues técnicamente sí, pero obviamente no lo iba a hacer. No suelo utilizar la violencia para resolver las cosas, y más porque no sé cómo esté lo del proceso legal, capaz, y pues sí logras justificar el por qué tomaste esa decisión y todo eso, pero tienen que hacer mucha investigación y capaz y te meten al bote durante ese tiempo. Así que como que no era mi tirada y tampoco me iba a poner así en ese plan. Incluso aunque alguno de mis amigos que son policías me lo haya sugerido, no creo que yo hubiese tomado esa decisión. Aunque quién sabe, teniendo un martillo y viendo la mano de un fulano de tal que está tratando de forzar tu puerta, pues como que sí te animas, como que te da un push, pero pues al fin de cuentas nunca pasó, gracias a Dios. Una vez Dani estaba muy dormido y empecé a escuchar muchos sonidos, eran por ahí de las 2 de la mañana, y ahí sí me encontré frente a frente con uno de los ladrones. Y en ese momento, eso no se lo había dicho yo a nadie, porque pues no quería alarmar a nadie, pero esta persona probablemente tenía un arma, tenía un saco y tenía un sombrero. Ya estaba a punto de hacer algo y yo agarré y por instinto empecé a gritar como si fuera un animal, y como que me le fui encima y se fue por donde había entrado, que era una de las puertas. Entonces fue así como que esto ya fue demasiado, y comencé a buscar algún otro lugar en donde vivir, pero no pude encontrarlo. Y aparte de eso, pues estaba metiendo mi solicitud de trabajo en varios otros lugares porque necesitaba un trabajo digno, necesitaba algo que me pudiese dejar un poco de dinero. Pues incluso llegó el momento en donde me sentí un poco decepcionado de las instituciones que había allá, de algunas que incluso yo había llegado a dar charlas o que yo había llegado a dar ponencias y simplemente no se abrían las puertas. Y es que hay gente que es muy huevona y que no quiere trabajar, pero pues yo sí. Y eso era lo que yo estaba buscando allá. Quería permanecer, quería estar cerca de mi familia y poder tener algo que me diera la firmeza de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir en esta ciudad, pero lo voy a hacer porque tengo un ingreso, tengo algo fijo, tengo algo que me puede sostener. Dani un día me dijo que tenía que irse, que iba a probar suertes en Guadalajara y si no iba a regresar al norte de donde él venía. Y pues fue muy triste y toda la onda. Teníamos un amigo en común y nos despedimos de él, lo fuimos a llevar al lugar en donde agarran los buses y se fue. Entonces tuve que buscar otro roomie y me fui
a la universidad y empecé a poner los cartelitos de que se busca roomie, pero luego lo pensé mejor y me fui y hablé con algunas personas que tenían que ver con movilidad escolar hasta que pudieron recomendarme a alguien y luego le pasé la información por Facebook y esa persona se animó y luego vi su perfil y varias cosas y me di cuenta que no éramos muy compatibles, como que nada, pero por lo menos él no fumaba y al principio pues él había dicho que no iba a tomar dentro de la casa, así que pues yo me sentía un poco confiado de que no vaya a hacer esas cosas o que no iba a ser el tipo de persona que debería de ser. Y en fin, se pasó a vivir allá en el otro cuarto, pero pues sí fue muy difícil porque como les dije no éramos compatibles. Este chavo comenzó a ser muy irresponsable, de repente así como se acercaban los meses en los cuales él ya se iba a ir y de repente teníamos problemas, sobre todo de la paga, era todo un rollo. Llegaba el momento en que ni siquiera teníamos agua y ese vato, como tenía una dieta especial, pues cocinaba solo con agua, entonces llegaba un momento en que yo tenía que gastar doble en garrafones, así que al final decidí comprar agua y ponerla en mi cuarto e incluso llegó a pasar eso con el papel de baño y así. No era nada cómodo vivir ya ahí, para nada. Yo creo que en determinado momento lo único que mantenía como que un equilibrio así en la casa era el hecho de que él sabía que terminando el semestre se iba a regresar a su casa y yo ya tenía la idea de que me iba a ir de Chetumal. No sabía dónde, pero me iba a ir de Chetumal y ya no iba a seguir en esa casa para nada. Entonces por lo menos nos aguantábamos durante ese periodo. Pero ahora hablando acerca del vecindario, empezaron a surgir varias cosas y empezaron a vender droga, empezaron a haber problemas con los policías, problemas de que mataban a más personas por ahí. Era algo estresante y a la vez frustrante, porque había días que yo tenía que ir al Oxxo y salía y pues simplemente tenía que estar viendo a ver si no me estaban siguiendo e igual que pues no se me quedasen viendo y todo eso, y pues yo guardaba, la verdad sí guardaba una navaja por cualquier cosa. Me había sugerido tener más cosas, mis amigos que son polis incluso me dijeron que tuviese un spray de esos de pimienta y sí pensé en comprarlo, pero tampoco quería estar yendo de aquí para allá con un Sprite. Así que... y eso no es todo, porque igual por la forma en que yo me he visto y la forma en que pues, yo tengo mi barba y todo eso, ahorita no, porque pues me está creciendo, pues las personas pensaban que yo era uno de los malos y muchas veces me pasó que yo iba caminando y las personas que iban enfrente de mí volteaban a verme y se iban corriendo, gritaban o hacían cosas. Y yo estaba muy nervioso porque decía, bueno, no vaya a ser que de buenas a primeras vayan a sacar una navaja o me vayan a hacer algo. La ubicación de la casa era buena, pero el vecindario se estaba volviendo algo muy feo. Para ese tiempo llegaron a linchar a un señor que era ruso. No sé si se acuerdan o no sé si les llegó la notificación. Fue algo que se empezó a hablar en todo México. Y pues yo tengo una barba que es de color roja y tengo un tono de piel un poco más, o evidentemente más pálido que el de muchas personas de ahí. Entonces empezaba a escuchar que las personas decían, ¿y ese tipo qué? ¿Es extranjero? A lo mejor es un tipo malo, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, a lo mejor es ruso, deberíamos de lincharlo como el ruso. Cuando escuché deberíamos de lincharlo una vez que estaban pasando unas personas, yo me quedé así como que, ok, esto fue suficiente. Ya llegaba el momento en que veía a las personas y... Esperen, es que estoy grabando con un selfie stick y de hecho no sé si voy a salirme de chueco porque tengo un brazo así. Ok, y no sentía como que ese amor fraternal o ese deseo de ayudar que normalmente yo sentía, sino que me sentía juzgado, me sentía que esas personas eran mis enemigos y yo ya me quería ir de ese lugar. Para ese tiempo un oficial, un judicial se pasó a vivir enfrente de mi casa y como que era algo un poco más tranquilo, ya que él se la pasaba viendo. Él mandaba patrullas y varias cosas y pues era un poquito más tranquilo, aunque no me dejaba de intranquilizar el hecho de que fuera judicial, porque allá en Quintana Roo sobre todo pues no se tiene una buena reputación en cuanto a la policía en general. La verdad es que muy pocos amigos muy exclusivos sabían dónde estaba mi casa. Yo ya no quería ni dar mi ward.
a nadie, ni mi ubicación, ni nada de eso, a menos que fueran mis estudiantes particulares que yo ya sabía quiénes eran o amigos que fueran muy cercanos. Aunque en ese momento como que no tenía ya tantos amigos, pero por lo menos sí de repente alguno de los chavos con los que jugaba fútbol. Pero eso es otra cosa, llegó un momento en que cerraron la cancha. Cerraron la cancha y ya no nos dejaban entrar. Esto sucedió a raíz de un problema que hubo. Ya después, cuando la volvieron a abrir, le ofrecían la cancha a otros equipos de fútbol que ya estaban como que organizados con ayuntamiento, y pues poco a poco dejamos de ir a jugar. De repente yo me daba cuenta cuando estaba abierta la cancha y les llamaba o les mandaba un mensaje al WhatsApp y por lo menos empezábamos a vernos. Dejamos de ir cada semana y empezábamos a ir una vez cada quincena y el último una vez cada mes, pero pues la mayoría eran chavos de la iglesia, a lo que me lleva a eso. En cuanto al ministerio, el ministerio era otra onda. No me malentiendan, yo disfruté cada momento de estar en mi iglesia, a todas las personas que conformaban la congregación. Pero la cosa estaba así, muchos de mis amigos ya se habían ido, algunos no habían aguantado, no habían perseverado en los pasos de la fe, y pues las cosas ya eran muy diferentes, no diferentes de que no pudiese ser compatible, porque siempre serví en diversas áreas, diversos ministerios. Todas las veces yo pensaba que esto a lo mejor era mi culpa. Y ahora habían personas también que pues de plano agarraban y decían de que, oigan, tengan mucho cuidado con él porque es una mala influencia, porque se la pasa haciendo esto, se la pasa juntándose con personas que son así y asá. Y también guiándose de la perspectiva de lo que me había construido en YouTube, o lo que me había construido en redes sociales, el hecho de que yo tuviese una página de memes, cosas así, pues me hacían a mí una persona improductiva y también hasta cierto punto una persona que estaba abierta a lo mundano, qué sé yo. Comentarios así, de repente también algunos rumores, cosas que si yo he estado solo en mi casa y por el hecho de que me habían visto con alguna chava, decían de que a lo mejor yo me estaba acostando con ellas, o por el hecho de que de repente yo tenía trato con alguna persona, no, a lo mejor se va, a lo mejor está tomando, a lo mejor esto. Entonces eran varias cosas que nunca llegaron como que a preguntármelo a la cara. Yo en ningún momento agarré y dije, ¿saben qué? Yo voy a dejar las cosas de Dios y me voy a entregar a mis pasiones y esto y lo otro. Porque no, porque yo soy una persona que empezó a ir a la iglesia ya conociendo a Dios y ya teniendo algo firme, y ahí fui transformado. Y otra de las cosas por las cuales no podía prestar atención tampoco a lo que decían las personas era porque yo ya había experimentado depresión y yo ya sabía de qué hueco me había recogido Dios y no quería volver a regresar ahí. Entonces simplemente no me podía desanimar por eso, y por eso aún así me veían en la iglesia con una sonrisa en la cara a pesar de todos los problemas que tenía en ese momento. Igual, algo que me hacía mucho el paro era que tenía muy buenos líderes, que mi mamá no dejaba de orar por mí, que aún tenía algunas personas que oraban por mí y se acercaban, incluso personas que me decían, no, ¿sabes qué? A lo mejor he escuchado estos rumores de ti, es cierto es cierto que has cambiado un poco, pero ¿sabes qué? A fin de cuentas no quiero que me digas nada acerca de ti, voy a orar por ti. Y yo así como que, chido, sí, sigue orando por mí. Y no, por el hecho de que seas cristiano no significa que no vas a tener problemas, no significa también que no vayas a tener que enfrentarte a cosas que te van a mover el tapete. Y pues la verdad estaba yo muy desgastado, estaba muy cansado. Creo que durante esos meses había recibido tantos golpes que ya no me encontraba como que en mi esquina. Pero aún así siempre mantenía esta idea de que, ¿sabes qué? Dios me va a sacar. Dios es el que me va a mostrar, Dios es el que me va a abrir las puertas, Dios es el que me va a dar confirmación. Y Dios me empezó a dar confirmación, y la confirmación era Mérida. Porque créanme que sí lo puse mucho en oración. Yo ya no me quería ir de Chetumal, no sé qué es lo que me sucedió, pero yo no me quería ir de Chetumal, y a lo mejor era como que una vena que yo tenía, porque yo pensaba que iban a suceder cosas que iban a cambiar mi vida y las cosas que yo hacía, mi trabajo, mi ministerio, que todo iba a surgir de repente y se iba a poner en alto. Pero en realidad no era que Dios me estaba diciendo sé paciente, Dios me estaba diciendo, sabes que estás en el lugar incorrecto. Y yo no quería escuchar eso,
porque pues habían muchas personas que me decían, no, a lo mejor es una voz que está en tu interior, de tu propio ego, o a lo mejor es lo que tú quieres, pero no es lo que Dios quiere. Entonces yo traté de ser paciente y pedirle a Dios, cuando en realidad noté que debía haber regresado a Mérida desde que recibí mi título de maestría, pero yo le decidí dar una segunda oportunidad a Chetumal, algo que no sucedió, no pudo. Y otra cosa por la que no me quería quitar de Chetumal es por mi familia, y también por mis perritos, los amo. Y donde quiera que ellos estén, yo siempre estoy orando por ellos y la verdad siempre los tengo en mi corazón. El tema de los viajes y del canal de YouTube mejor ni lo toco, porque es algo muy chido poder viajar, poder conocer nuevas personas, tener presencia en internet, todo esto. Siempre hay personas que odian lo que estás haciendo, personas que tienen mucha envidia, personas que están muy amargadas y ven que en realidad te está funcionando algo, o que estás encontrando algo que amas y luego es agarrar y herirte. Pero no me importaba, porque caballo dado ni Dios lo quita. Y además es algo que me llenaba y me hacía feliz. Cuando yo era feliz, teniendo una felicidad que yo sabía que no alteraba la paz que yo tenía con Dios, la relación que yo tenía con Dios, entonces me daba igual, me valía lo que otras personas pensaban de mí. Y creo que ese es un feature mío que en realidad pienso que me ha mantenido a flote durante todo este tiempo, lo cual está muy padre, porque si no tuviese eso solamente me enfocaría en las cosas que son malas, pero como que ya he aprendido a ver la belleza colateral de las cosas y aún estoy aprendiendo mucho de eso, pero estoy feliz con mi decisión. Al final ya le conté al resto de las personas que estaban a mi alrededor acerca de la decisión que había tomado, y algunas me dijeron que yo estaba mal, otras me dijeron que no era la voluntad de Dios, otras me dijeron que iba a hacer allá, porque pues la verdad me estaba yendo en ceros, ni siquiera tenía trabajo, no sabía dónde iba a llegar ni nada. Pero pues a fin de cuentas llegó el día en que me abrí de Chetumal y me fui para Mérida. Hubieron algunos amigos que me fueron a ver a mi casa y se despidieron de mí y toda la onda, pero igual a la mayoría de ellos tuve que ir y verlos y despedirme yo, y fue así como que bueno, ya me voy a Mérida para siempre. Me llamó mucho la atención que la reacción de la mayoría de ellos fue así como que ok, bye, adiós, y ya. Pero pues así fue. El día que yo partí para Mérida, pues no hubo nadie así como que me acompañara ni nada, y ya, eso fue todo. Le dije adiós a Chetumal y me fui. Me despedí de Chetumal, me fui. Estaba algo triste porque pues dejaba atrás muchas cosas, pero también estaba algo emocionado de todo lo que iba a venir. No me arrepiento de nada. Esto fue todo, mi nombre es Guillermo Contreras. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Deja ahí algún comentario, ponle like, comparte si es que lo quieres compartir, y nos vemos en un próximo videoblog. Hasta luego. Cuántas promesas llenas de ilusión, tantas pestañas soplaste de amor, donde tú deseabas nuestro amor para siempre, cuando me pedías que yo nunca te deje, y así fue. Nadie te va a amar como yo, nadie te va a amar como yo. De aquí a la luna y de regreso, tú sabes que es más, pero así se escucha mejor. Señora, su hijo está leyendo la Biblia. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Y sí llegué a regresar a Chetumal, solamente he regresado una vez. La verdad me gustaría regresar más veces, pero por mi trabajo y por otras cosas pues no se puede.